Bueno, no son tan buenas las noticias que llegan del exterior, las vamos a revisar junto a Alicia Contreras, porque mientras Estados Unidos dice que solo la fase está empezando en este quinto día ya de operaciones militares, el presidente Donald Trump solamente tiene palabras para elogiar su gestión, elogiar su desempeño en este conflicto, un conflicto que además cada vez se está extendiendo más. Bienvenida. Muchas gracias, Mati. Así es, 5 días de esta guerra sigue bajo intenso fuego Teherán y todo Irán, básicamente tras esta operación conjunta que está realizando Estados Unidos e Israel sobre este país. Esas son las imágenes que nos llegan del lugar, de lo que han dejado estos ataques con misiles en la zona. Pero Estados Unidos está bien entusiasmado con esta operación, o por lo menos eso es lo que dicen. Hoy hubo una conferencia de prensa desde el Pentágono que dijeron: Estados Unidos está ganando esta guerra, mientras que hace poco Donald Trump tuvo una conferencia de prensa y dijo que si él tuviera que calificar esta operación bélica en una escala del 1 al 10, él le pondría un 15. Revisemos. We're doing very well on the war front, to put it mildly, I would say. Somebody said, on a scale of 10, where would you rate it? I said about a 15. And we're going to continue to do well. We have the greatest military in the world by far. And that was a tremendous threat to us for many years. 47 years they've been killing our people. Ahora, estas declaraciones se traducen en acciones letales sobre no solo Irán, sino que también se están expandiendo. Hoy el Pentágono también confirmó que hundieron un buque de guerra iraní en el Océano Índico, en las costas de Sri Lanka. Mientras entonces... Era el mayor buque de la Armada iraní. Exactamente, según la Armada de Sri Lanka, en este buque iban 180 personas a bordo y ya 32 fueron rescatadas. Sin embargo, 80 cuerpos se han recuperado después entonces a ver de si podemos sacar los generadores de caracteres, porque justo ahí se ve el hundimiento. Si se pueden sacar, ahí se ve. Bueno, esas son las imágenes que publica el Departamento de Defensa de la Casa Blanca, lo hace en esta conferencia de prensa. Entonces presenta este video el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que confirma entonces que un submarino estadounidense entonces hunde este buque de guerra iraní con 180 personas a bordo, 32 rescatadas, pero 80 entonces murieron, o hasta ahora se han recuperado sus cuerpos. Y desde el Pentágono también dijeron que esta operación está recién en su fase inicial. De hecho, el objetivo que tiene la Fuerza Aérea estadounidense y sus aliados israelíes es tomar control total y absoluto de los cielos iraníes en menos de una semana. Escuchemos parte de lo que dijo el secretario de Guerra en esta conferencia de prensa que entrega el Pentágono respecto del avance de esta operación en Irán. Last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy, not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. And as President Trump said, more and larger waves are coming. We are just getting started. We are accelerating, not decelerating. Iran's capabilities are evaporating by the hour, while American strength grows fiercer, smarter, and utterly dominant. More bombers and more fighters are arriving just today. Pero si bien desde el Pentágono señalan que las fuerzas iraníes están de a poco entonces acabándose, siguen registrándose ataques, represalias iraníes en la región. Y de hecho, hoy además la OTAN confirmó que derribó un misil iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía. Esto hizo que se involucrara entonces la OTAN, la organización entonces del Atlántico Norte, entonces para defenderse. Confirman entonces que derribaron este misil iraní, y el presidente turco fue además tajante sobre los protocolos que se están activando entonces tras esta represalia iraní que ya está pasando y desbordando las fronteras y llegando incluso a Europa. Escuchemos lo que dijo el presidente turco.
Al igual que en el incidente de esta mañana, estamos tomando todo tipo de precauciones en estrecha consulta con nuestros aliados de la OTAN y estamos realizando la intervención necesaria de inmediato. Estamos emitiendo advertencias de la manera más clara posible para que no vuelvan a ocurrir incidentes similares. Pero estos ataques tienen, por supuesto, un costo humano. Pasemos a ver las cifras que tenemos hasta el momento de los muertos y heridos que hay en Irán. Hasta ahora, entonces, y según los datos recopilados por la agencia RANA sobre la guerra en Irán, ya hay más de 1.900 muertos registrados en estos primeros 4 días de conflicto. 191 de esas víctimas fatales son niños menores de 10 años. Además, hay 880 posibles muertes adicionales que están todavía en revisión, junto con 5.402 heridos registrados desde entonces que comienza esta ofensiva el 28 de febrero. Son las cifras que solo se concentran en Irán y son solo cifras que ha podido recopilar esta agencia. Sin embargo, no hay que olvidar que también Estados Unidos tiene bajas estadounidenses, de soldados estadounidenses más bien. 6 soldados han muerto. Israel también registra muertos, con una decena entonces de fallecidos tras misiles que alcanzaron entonces a atravesar su misil, su cúpula de hierro, su domo de hierro, a eso me refería. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos respecto de esto mismo, porque también esto generó una crisis diplomática entre España y Estados Unidos. España dijo que no iba a permitir que Estados Unidos usara sus bases militares para atacar Irán. Y ante esto, Estados Unidos, Donald Trump, dijo que va a cortar todo el comercio con España, entonces por esta negativa del presidente Pedro Sánchez. Hoy, en relación a esta amenaza, Pedro Sánchez dijo que España no será cómplice de algo malo para el mundo. Sin embargo, durante la tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que España ya se había comprometido a enviar apoyo militar, algo que España niega. Escuchemos primero lo que dijo en la mañana Pedro Sánchez y lo que dice en la tarde la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Vamos a aprender de la historia. Y no podemos jugar a la ruleta rusa con el destino de millones de personas. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. Y los demás debemos actuar con coherencia, defendiendo ahora los mismos valores que defendemos cuando hablamos de Ucrania, de Gaza, de Venezuela o de Groenlandia. Porque la pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. Desde luego no lo está el pueblo español y por supuesto tampoco el gobierno de España. La pregunta, en cambio, es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y por tanto de la paz. En definitiva, la posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. With respect to Spain, I think they heard the president's message yesterday loud and clear, and it's my understanding over the past several hours they've agreed to cooperate with the U.S. military, and so I know that the U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain. Sin embargo, tras estas declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, la respuesta desde España fue categórica y rechazaron esas declaraciones. Aseguraron que el gobierno no va a aportar y ni no va a apoyar una intervención armada de Estados Unidos. Eso lo hizo uno de los ministros del gobierno español. Pau Mosquera, desde Madrid, nos envía entonces su informe respecto de esta crisis diplomática entre Estados Unidos y España. Desde el gobierno español niegan tajantemente que vayan a cooperar con el ejército de Estados Unidos. Así al menos se manifestaba el canciller español José Manuel Álvarez en una entrevista de radio concedida a la emisora de radio nacional Cadena SER cuando era preguntado al respecto de las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien aseguraba que eso podría ocurrir. Álvarez apuntaba entonces que la posición de España respecto al conflicto en Irán no ha cambiado ni una coma. Concretamente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, era el encargado este miércoles por la mañana de fijar la postura del país al respecto. Señalaba como una suerte de mantra que ellos apuestan por la paz.
no a la guerra, decía concretamente, y de hecho lo comparaba con el conflicto en Irak que tuvo lugar hace 23 años. Señalaba que por entonces eso solo trajo malas consecuencias para Europa, entre otras que se incrementó la presencia del terrorismo yihadista en el continente, que se produjo una crisis migratoria en el Mediterráneo y que aumentaron los precios de la energía para la población. Por esta razón, que la posición del gobierno español es apostar por una solución dialogada para que pueda terminar el conflicto cuanto antes. Pau Mosquera, Madrid. Una crisis entre España y Estados Unidos que se está desarrollando en este momento. Estados Unidos dice que España va a cooperar, España lo niega. Vamos a terminar con las imágenes del hijo del ayatolá Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, que de acuerdo a reportes de inteligencia podría ser el favorito entonces para ser escogido como el nuevo líder supremo de Irán. Actualmente el Consejo, la Asamblea de Expertos, los 88 clérigos que deben decidir quién va a ser el nuevo líder de Irán, el nuevo líder supremo del régimen iraní, estarían apostando entonces por el segundo hijo mayor del ayatolá Ali Khamenei. Su hijo mayor fue asesinado también en estos ataques que realiza Estados Unidos e Israel, y su segundo hijo, Mojtaba Khamenei, entonces podría ser el favorito para suceder a su padre. Algunos señalan que de escogerse a su hijo podría seguir entonces la misma línea del ayatolá Ali Khamenei, que fue bastante represiva, lo vimos en las últimas manifestaciones del pueblo iraní. Esto no está confirmado, el Consejo de Clérigos tiene que escoger a su sucesor, lo está haciendo de manera virtual. Israel también ha atacado el complejo donde se reunía este consejo, sin embargo en ese momento no había nadie en el lugar. Tienen que escoger entonces a su próximo líder, sin embargo Estados Unidos también ha dicho que cualquiera que reemplace al ayatolá Ali Khamenei entonces va a ser blanco y objetivo entonces de los ataques estadounidenses. ¿Será un desincentivo para darlo a conocer o...? También puede ser, muchos dijeron que si lo declaraban, entonces si lo elegían como sucesor, iba a ser blanco de los ataques estadounidenses, así que también es una opción factible. Ya, me quedé con gusto a poco, nos tenemos que despedir, pero hoy día a las 10 de la noche viene Conexión Global Prime. Así es, vamos a tener el análisis de Raúl Sor respecto de este tema y también entrevistas con analistas desde Qatar y también desde Israel. Así que vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y en este conflicto que cada vez se expande más. Bien, Alicia Contreras, muchísimas gracias. Por cierto, nos reencontramos mañana aquí mismo. Buen programa y juntas terminamos esta edición de Hoy es Noticia. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.